Si hay un símbolo en Atenas es el edificio que se ubica en la zona de la Acrópolis y que nos abre un camino para pensar este mundo de la antigüedad clásica. Y acá me interesa hablar varios ejes. Por un lado, este monumento visible y al que ningún ateniense y ningún turista puede evitar, ya que está dominando toda Atenas. Pero por otro lado, cómo estos elementos van a ser combinados y van a formarse en el ABC de un recurrir a ese mundo clásico. ¿Qué es lo clásico? Lo clásico, lo que está siempre vigente, lo que tiene, es decir, leemos textos platónicos y todavía nos están dando ejes y herramientas para analizar nuestra actualidad. Entonces, tiene vigencia, entonces decimos, son textos clásicos, ¿no? Por el otro lado, lo clásico vinculado a un periodo, como el momento de mayor desarrollo en una visión, podríamos decir, un tanto evolucionista, en donde se planteaba un momento preclásico o un momento arcaico, un momento de cenit y luego un momento de decadencia, desde la visión de la historia más evolutiva, más evolucionista. Lo clásico estaba ligado a esa concepción. Y por el otro lado, hablar de un momento, ¿no?, del periodo de la Grecia clásica, nosotros lo vamos a ubicar en el siglo V, en especial representado por este gobernante que va a tener Atenas, que va a ser Pericles, ¿no? Y me interesa ubicar este edificio porque primero es un edificio que va a combinar lo arquitectónico con lo escultórico en esta idea de unidad. Por el otro lado, un edificio que ha sido elemento de puja, de disputa y de legitimación también. Y por el otro lado, cómo pensar justamente en ¿por qué en ese lugar, ¿no? Ustedes fíjense, la zona, la característica, decíamos, de la arquitectura griega, vinculada justamente a esta idea de un espacio sagrado, en donde, si bien había sido, cuando fue tomado por los persas, y fue invadida Atenas, se destruyó todo y se había hecho en el juramento de Platea esta idea de que nunca más se iba a reconstruir para nunca más olvidar la barbarie. Bueno, Pericles plantea la necesidad justamente de reconstruir. El Partenón no se reconstruye en la zona en donde habían estado los templos y las zonas sagradas, sino que se va a construir en una zona en donde había estado construido edificios de exvotos. El dinero, bueno, había que conseguirlo al dinero, va Pericles a presentar este proyecto, incluso cuando al principio se le niega, recordemos que estábamos en una Atenas que tenía esta democracia directa de ciudadanos, no todos los que vivían en Atenas eran ciudadanos, pero bueno, en esa asamblea Pericles presenta este proyecto, se lo debían aceptar, logra convencerlos y en un momento en donde la discusión estaba muy difícil, dice, bueno, de última pongo yo el dinero, ¿no? Es decir, porque Pericles tenía una situación acomodada que él plantea que él podía hacerse. Y podríamos hipervincular, generar hipervínculos con respecto a algunas consideraciones generales de la arquitectura, en especial de lo que podríamos decir la arquitectura griega. Para ello los remito al texto de Norbert Schulz. Primero que nada, una manera de organizar el estudio
es hablar de orden arquitectónico, ¿no? El orden implica una combinación de cómo se van a utilizar los elementos sustentantes y los elementos sustentados dentro de la arquitectura. Vamos a encontrar órdenes que responden a orden dórico, jónico, corintio, es decir, siempre pensando esta idea de el orden como una manera de organizar, de clasificar a los edificios. Decíamos que el Partenón no corresponde a un orden puro, sino que combina. Otra característica que vamos a encontrar cuando estamos observando el Partenón, en ese espacio del ágora, es esta característica del témenos, o sea, ese espacio sagrado, ese espacio delimitado, consagrado a Dios, ¿no? Esta idea que se vincularía con la concepción de lo sagrado y lo profano, ¿no? Frente a un mundo profano está el espacio en donde se manifiestan los dioses, en donde se produce la hierofanía, en donde se van a conjugar las ofrendas, donde se van a conjugar los templos, ¿no? Los rituales vinculados a las distintas religiones. Y otra característica que habíamos dicho es que estas religiones antiguas, los fieles, es decir, en su mayoría, en su cantidad, solían no ingresar al templo, solamente algunos, que eran los sacerdotes, las sacerdotisas, que eran los que ya estaban con ciertos, diríamos, rituales iniciáticos, que eran los que sí podían. Entonces, una característica que podemos observar en el edificio del Partenón es justamente que, podríamos decir, es una arquitectura de tipo procesional, o sea, que nos invita a recorrerla para poder observarla. Si observamos otra característica también típica de la arquitectura griega, que la vamos a luego comparar y diferenciar de la arquitectura romana, es que se caracteriza por ser arquitrabada, adintelada, ¿no? Y el uso de distintos materiales. Lo atípico que tuvo el Partenón fue que se utilizó mármol, incluso se han planteado en las últimas restauraciones la existencia de una pequeña escalera a la cual se podía ingresar al techo, y las tejas del techo también eran de mármol. Cercano se había encontrado una cantera, el Pentélico, de donde se obtenía el mármol blanco para el templo. Generalmente el mármol estaba reservado para las esculturas, en especial el mármol de Paros.